Buenos días, ¿no? Hoy comenzamos la tercera jornada de este curso, que va a tener como foco la cooperación española con América Latina, ¿no? Hasta ahora pues, hemos estado analizando la cuestión objeto del curso desde una perspectiva más general, estrategias de desarrollo, programas de desarrollo. Empezamos a hablar de los actores. Ayer ya se introdujo alguno de los actores, los bancos multilaterales de desarrollo, con la presencia de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Y mañana pues, hablaremos de la Unión Europea, ¿no? Un pequeño apunte es que tanto la cooperación española, que va a ser el objeto de nuestro curso hoy, como la europea, están atravesando un proceso de reformas y de cambio, ¿no? Y dentro de esas reformas, de esos cambios, ¿no? que abarcan desde su dimensión institucional hasta las estrategias que se implementan, ¿no? La discusión sobre formas de cooperación más avanzadas que respondan a la particular situación de desarrollo de los países de América Latina, la necesidad de tener una visión más multidimensional y no reducir, ¿no? la visión hacia América Latina a la renta per cápita como indicador de desarrollo, y la necesidad de tener una respuesta omnicomprensiva y transformadora a la pandemia del COVID-19, esas son cuestiones que tanto en Europa como en España, ¿no? se están contemplando en esa perspectiva de cambio, de reforma de las estrategias de cooperación. Y bueno, y para hablar de ello, pues tenemos hoy el privilegio, ¿no? de contar con Magdi Martínez Solimán, que es el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en este momento, pero es más cosas. Yo quisiera hacer una reseña breve de su historial, ¿no? Porque tiene un historial, una trayectoria muy extensa de responsabilidad en la función pública, en el servicio público, que es lo que me gustaría destacar en este momento. De 1988 a 1998, Magdi Martínez Solimán fue el director general de Juventud en el Gobierno de España, viceconsejero de la Presidencia en la Junta de Andalucía y concejal en el Ayuntamiento de Málaga. Ha tenido experiencia docente porque ejerció como profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Málaga. A partir del año 98 comienza su carrera internacional como experto parlamentario internacional para Asia y el Pacífico en Bangladesh, y desde 2001 ha estado vinculado a las políticas de desarrollo de las Naciones Unidas en distintos países, ¿no? Ha trabajado en Senegal como asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en reformas institucionales en África entre 2001 y 2003, en asuntos de gobernabilidad democrática con el PNUD en Nueva York entre los años 2003 y 2006. Ha sido director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia en la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, en ese momento Kofi Annan, en Nueva York, años 2006 y 2007. De 2007 a 2012 ha ejercido como coordinador residente de las Naciones Unidas y representante residente del PNUD en México. De 2012 al 2014 fue subdirector del Buró para las Políticas de Desarrollo del PNUD en Nueva York, ¿no? Ciudad en la que fue nombrado secretario general adjunto de las Naciones Unidas por Ban Ki-moon, ¿no? Puesto en el que ejerció de 2014 a 2017. Sus últimos dos puestos han sido como representante residente del PNUD en Trinidad y Tobago y en Barbados. Bueno, subrayo todos estos elementos para poner de relieve la prolongada experiencia internacional y particularmente en políticas de desarrollo que tiene Magdi. Pero lo que me interesaría destacar finalmente es su tremendo empuje, su carisma y su voluntad de reforma, ¿no? que estamos ya viendo al frente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Magdi, sabes que tenemos muchas expectativas en ese empuje, en ese proceso que estás liderando de cambio en la cooperación española, y estoy convencido que hoy nos podrás hablar también de ello. Muchas gracias por estar hoy aquí y por compartir tu tiempo con nosotros. Magdi, tienes la palabra. Con tu permiso. Permítame, en primer lugar, saludar al profesor José Antonio Sanauja, el director de la Fundación Carolina, y de este curso, y ya se habrán dado cuenta de que somos amigos, porque ese elogioso recorrido por mi itinerario de vida o por mi hoja de vida está embellecido por José Antonio de manera significativa. Cuando me planteó este curso y la posibilidad de una ponencia con ustedes, hablamos un poco de la importancia que para
la Agencia Española de Cooperación, la cooperación española para España al final, y su política exterior tienen América Latina y el Caribe y han tenido a lo largo de nuestra historia, de manera muy clara. Hay una atención, hay un foco de estudio, de interés, de investigación que el profesor Sanauja articula siempre como el interés de los latinoamericanistas, debería decir de las latinoamericanistas también, en nuestro país, que han tratado siempre de informar a la sociedad española y reflexionar críticamente y reflexionar también con sus pares en el continente, en la región, sobre la realidad de América Latina y su impacto sobre España, sobre Europa, la conexión entre los dos continentes. Y unas cuantas pinceladas para situar a la región desde mi perspectiva, que es una perspectiva muy de desarrollo, muy de estar atento a los retos de desarrollo. Les diría que América Latina es la región más violenta del mundo, la más desigual. Hoy es el centro de la pandemia, solo un 8% de la población mundial, más del 30% de víctimas mortales del virus. Es una de las economías regionales que más bruscamente se han detenido por causa de las medidas que los gobiernos han tenido que adoptar para hacer frente al virus. Mezcla de su dependencia del turismo y de su informalidad crónica en el empleo y en las actividades generadoras de ingresos. Se han perdido 20 millones de puestos de trabajo en apenas este año y pico. 2.700.000 pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar. Y la región vive además del Río Grande a Tierra de Fuego inmersa en un exacerbado malestar social, malestar en la democracia, nos gusta decir, que plantea retos a la gobernabilidad de cada uno de los países y de la región como tal. Es una comunidad de naciones políticamente fracturada y los estallidos que se han producido de Chile a Cuba, muy en las portadas de los periódicos hoy y ayer, y de Centroamérica a Brasil, evidencian ese malestar. El último informe de desarrollo humano del PNUD pone de manifiesto que el continente está atravesando una crisis de raíces profundas y de salidas inciertas. La complejidad de los desafíos se resume en la figura que a mí me parece muy gráfica de la trampa de desarrollo en la que están muchos de los países latinoamericanos y caribeños. Una trampa en la que es fácil enfangarse y de la que es difícil salir, una trampa con efectos sobre los servicios públicos que parten de una situación de desinversión y de desmoralización que no tienen alternativa más que bajar las defensas en circunstancias de crisis y agravan la desarticulación del tejido institucional y social de esos países. En la salida de la pandemia y de sus efectos colaterales se viene reivindicando con razón desde la región el acceso universal a las vacunas o a los medios financieros para asegurar la recuperación socioeconómica de ese parón que les describía antes. América Latina tiene poca capacidad ya de endeudamiento adicional, no tiene tampoco una unión política y monetaria capaz de mutualizar una emisión masiva para la recuperación, salvo que acertemos con la idea de los derechos de giro que estamos impulsando desde varias instancias, y un cierto sálvese quien pueda de cada una de las naciones, sin una visión colectiva de salvarnos todos juntos, parece ser la única salida. En la vertiente más política e institucional asistimos a un Estado de Derecho en la región tensionado. Los servicios públicos esenciales sufren bajo la demanda, la retención del talento en los países nunca ha sido fácil y ahora se torna más complicada, y los demás beneficios institucionales que toda sociedad obtiene de su entramado gubernamental están en entredicho, desde una política verdaderamente representativa de la que se duda, hasta la seguridad ciudadana, que en muchas grandes urbes brilla por su ausencia, un poder judicial cuya ecuanimidad también se discute y unas infraestructuras que parecen sufrir mucho un envejecimiento que no potencia ni facilita la actividad económica. En la región el reto en ese sentido no es solo la desigualdad objetiva, que existe y es hiriente,
sino también la percepción de la desigualdad por la ciudadanía y la frustración que ésta genera, en particular entre la gente joven desempleada, entre la clase media empobrecida y entre la clase trabajadora desprotegida, que ven cómo la participación de las rentas de trabajo y la presencia de esas pymes en las economías nacionales no para de descender. Y en este contexto hay poco espacio para políticas feministas, no digamos de promoción y protección de poblaciones vulnerables como las minorías étnicas, los pueblos indígenas, el colectivo LGTBI, las personas que viven con discapacidad o los extranjeros, migrantes, refugiados o simplemente pobres que están siendo los olvidados de esta crisis compleja. La convulsión, sin embargo, brinda la oportunidad de dar paso a reformas que mejoren el reparto del poder político y económico en aras de un nuevo consenso social, que transformen buena parte del gobierno en e-gobierno y la educación en digital, la medicina en telemedicina y la exclusión financiera en bancarización online. Es una oportunidad para reinventar en parte el trabajo, para ofrecer protección social en sus nuevas formas, para abrir la economía a los y a las jóvenes, para transitar hacia la descarbonización y para invertir en mercados de futuro. Ese es un itinerario, un horizonte ideal en el que muchos están pensando, a pesar de las dificultades o tal vez a causa de las dificultades, como una estrategia de salida en positivo y de reconstrucción mejor de lo que iniciamos el sendero de esta crisis. Y naturalmente que esos cambios hay que financiarlos. Las recetas económicas de tantas grandes economías del continente, básicamente un cóctel de salarios bajos e impuestos aún más bajos, han de ser reformadas y superadas para lograr políticas fiscales más eficaces en su mandato de redistribución o para implantar sistemas universales de protección social que brillan por su ausencia en la región y son motores de inclusión social allí donde existen, de prevención de la pobreza y de incentivo a la productividad. Esa es la otra opción frente a la deriva de desigualdad, de darwinismo social y de Estado mínimo insensible a los desgarros que la crisis está produciendo. No es cierto, sin embargo, no quisiera darles una imagen simplista de que esta crisis ha sido una derrota para todos. Los multimillonarios del mundo son un 27% más ricos, mientras los más de 120 millones de personas que habían conseguido situarse en la clase media muy baja han vuelto a caer en la pobreza extrema. Los últimos datos de la revista Forbes nos dicen que en América Latina y el Caribe el número de multimillonarios se ha disparado en un 40% más desde el inicio de la pandemia. A principios del 2020 nadie podía imaginar lo que estaba por llegar, eran 76 los latinoamericanos que tenían, cada uno de ellos o de ellas, 1.000 millones de dólares o más. En la última actualización de mediados de mayo ya son 107, con un patrimonio conjunto de 480.000 millones de dólares. Es decir, que realmente no llueve a gusto de todos, pero algunos han encontrado su nicho de mercado y su posibilidad de optimizar beneficios aún en este contexto. La mayoría de los nuevos 1.000 millonarios del área latinoamericana han conseguido entrar en el selecto club gracias a sus negocios en 4 sectores: el financiero, las telecomunicaciones, los medios digitales de pago y, naturalmente, la salud. Es un ejemplo más de lo desigual que ha sido el impacto del choque. Algunos sectores se han visto muy beneficiados, son además intensivos, por desgracia, en capital y no en trabajo, y eso hace que la desigualdad aumente aún más porque la crisis, como digo, beneficia al capital y perjudica al trabajo. El otro lado de la moneda lo representan aquellos trabajos que se caracterizan por la imposibilidad de ser realizados de forma remota y que han sido los más golpeados por la crisis. Uno de estos ejemplos es el trabajo doméstico remunerado, aunque les añadiré algún matiz. En 2019, antes de la pandemia, alrededor de 13 millones de personas, de mujeres debiera decir, porque son un 91% de mujeres, se dedicaban al trabajo doméstico remunerado. Es más de un 11% del empleo en la región en trabajo doméstico. En el segundo trimestre del 2020, los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado habían caído entre una cuarta parte y la mitad, dependiendo de los países que utilicemos para
el análisis. Otro estudio que me leí preparando esta conferencia, un estudio de LinkedIn, en varios países del mundo muestra que, sin embargo, 3 tipos de sectores han crecido en empleo en los últimos 12 meses, y no les va a sorprender. Por un lado, en la educación, donde el 61% de las contrataciones ha sido de mujeres. Por otro lado, profesiones médicas especializadas o paramédicas, donde el 70% de contrataciones ha sido para mujeres jóvenes además, y el personal de apoyo en laboratorio, directores de ensayos clínicos, etcétera, de nuevo con una mayoría de contrataciones de mujeres. Menciono estos datos porque del análisis económico y político de la región depende la respuesta que más útil resulte dar desde la cooperación también. No puede uno imaginar respuestas de cooperación, respuestas que se han de discutir con los actores políticos e institucionales, actores sociales de aquellos países, sin conocer bien la realidad y sobre todo los problemas más graves que ellos enfrentan. Y siempre les doy ese análisis de género porque para una cooperación feminista, para una política exterior feminista, el analizar los impactos diferenciales en función del sexo son extraordinariamente importantes. El análisis de género, en particular del mercado de trabajo, tiene que estar presente en nuestro arranque analítico. La lucha contra la pobreza está indisolublemente asociada a la reducción de las desigualdades, donde son múltiples los sujetos, además del central, las mujeres, los trabajadores empobrecidos, la gente joven, pero además hay colectivos particularmente lastimados o que lo tienen aún más difícil. Las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los grupos sociales particularmente acosados, los refugiados y asilados. El panorama no es fácil y desde luego no se presta a soluciones milagrosas. Y en este contexto opera la cooperación española en América Latina y el Caribe desde hace ya bastantes décadas. De hecho, la cooperación española comenzó su andadura hace ya más de 37 años precisamente en la región. Ahí empezó todo, se podría decir, y más concretamente en Centroamérica con el denominado Plan Integral de Cooperación con Centroamérica de 1984. O sea que hace ya bastante tiempo que la cooperación española se planteó, trató de armonizar nuestra ayuda oficial al desarrollo con un enfoque homologable al de otras cooperaciones. En ese plan se define por primera vez, un tema interesante, al cooperante como, y cito, una persona capacitada con conocimientos técnicos que aporta a la sociedad con la que coopera y que asume un compromiso de trabajo con países en desarrollo a partir de los valores de la solidaridad. Me parece una buena definición, amplia, pero que expresa sobre todo el contenido ético de ese trabajo. En ese pequeño recorrido histórico dejo atrás intencionadamente episodios imperiales de vuelo gallináceo como el del Instituto de Cultura Hispánica, que nada tenía que ver con la cultura al desarrollo y apenas con la promoción cultural de nuestro pobre país entonces, salvo que se considere tal la exportación a América Latina de la caspa franquista y de estereotipos bastante mohosos de la cultura oficial del régimen de entonces. Hay que llegar al periodo democrático a final de los años 80, resueltos nuestros propios problemas iniciales españoles de entrada en Europa y de consolidación de nuestra democracia para asistir al nacimiento de la cooperación española como la conocemos hoy, o en una versión anterior a como la conocemos hoy, y a su desarrollo que coincide con el apoyo de un bloque de políticas exteriores, las de Venezuela, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos de entonces, de los años 80, a los procesos de paz en Centroamérica. Ese es el hecho fundamental que detona una cooperación fuerte y coincidente además con esos procesos de paz donde los presidentes de esos países más o menos se conciertan en que tienen que dar impulso a la superación de los conflictos en Centroamérica. Y España tenía un as en su manga porque era un referente, creo que lo sigue siendo, en buenas transiciones políticas, en la construcción de un Estado democrático por consenso, en el progreso en costumbres societarias, libertad sindical, liberalización económica, un menú atractivo
para los países que habían dejado atrás sus dictaduras y sus conflictos y necesitaban aliados y experiencias, no para importarlas, pero sí para tomar lo que fuera aplicable a su propio proyecto de cambio. Así las cosas, desde el inicio la cooperación española se hace un hueco por una diferencia capital respecto de los demás modelos, los del BID, del Banco Mundial o de USAID, porque uno apuesta por la gobernabilidad democrática y no solo el desarrollo económico, se enfoca a la superación de conflictos y a la reconciliación política y social, y aporta además un ingrediente de cultura y desarrollo, potenciación de grandes redes de solidaridad social públicas, desempleo, vejez, enfermedad, salud, obra pública de infraestructuras y un modelo fiscal redistributivo para financiar la educación y los otros servicios y gastos del Estado. Es la española, básicamente, una cooperación promotora de valores democráticos, la de entonces y la de ahora lo sigue siendo. La otra diferencia que los estudiosos y las estudiosas han descrito a veces como una cooperación a la escucha o empática, Marisa habla de cooperación empática, nacionalmente apropiada por aquellos con los que cooperas, términos que quieren de nuevo diferenciarla de algunas estrategias de cooperación más rígidas, predeterminadas en capital donante, que plantean una transferencia de recursos tal vez mayores que los españoles, pero menos apetecibles por su condicionalidad, por su ajenidad y hasta cierto punto por su imposición o la sensación de imposición. En otras palabras, se viene con la receta ya precocinada, el café instantáneo se prepara allí mismo, pero no se cocina conjuntamente con los cocineros del país. La relación de España con las repúblicas latinoamericanas explica por qué esa cooperación a la escucha. No nos podríamos permitir otro tipo de cooperación, aunque la hubieran deseado sus administradores de entonces. Nuestra relación es un poco más de igual a igual, a modo de la ficción de la igualdad soberana de los Estados en el seno de las Naciones Unidas, y operamos sobre la base de esa ficción que de alguna manera acaba tornándose realidad en la relación entre Estados, al menos en la parte de cooperación. En sucesivas oleadas se añaden a estos pilares iniciales de la cooperación española los siguientes. Primero, un deslinde entre los recursos destinados a la internacionalización de las empresas españolas y los asignados a la financiación del desarrollo, desligados de cualquier vínculo empresarial para multiplicar la capacidad inversora en los países socios. Segundo, una apuesta temprana y pragmática por un sector central de la transición ecológica, la gestión del agua, como un cruce de caminos entre las estrategias de reducción de la pobreza, la buena gestión pública de servicios esenciales, la mitigación de graves riesgos para la salud y, naturalmente, una aportación de capital físico público con participación privada para la provisión de un recurso absolutamente fundamental. Tercero, la salud como sector prioritario de la cooperación. Cuarto, la igualdad de género como seña de identidad transversal, con, creo yo, justo reconocer una clara influencia del movimiento feminista español en la creación de maquinarias estatales de igualdad, fórmulas de participación políticas avanzadas y un foco en la lucha contra la violencia de género en América Latina y en el Caribe. Y, finalmente, un modelo escandinavo, le llamo yo, de reparto del trabajo al 50% entre el sector estatal de la cooperación, incluyendo a las comunidades autónomas y ayuntamientos, y universidades públicas, por un lado, y el sector no gubernamental, sector social, el tercer sector, las ONGs. Y en esas llegó la crisis. Y como los demás países europeos, España, no hablo de la crisis de la pandemia, hablo de la crisis económica del 2008, España sacrificó la cooperación a las necesidades de la política doméstica, solo que, contrariamente a los europeos, cuando llegó la recuperación, los gobiernos conservadores del momento, en mi país, se olvidaron de reflotar los presupuestos de la cooperación española. Lo que había sido fácil, que era recortar cuando el zapato apretaba, y habría sido fácil, que era reapretar el zapato cuando ya había holgura, no se produjo. La intención política y la estructura de la cooperación española sobre el terreno fueron los dos únicos elementos que se salvaron de la quema, no sin generar una cierta paradoja. Mientras la ECID no disponía de recursos para sus programas, lo que le llevó a buscar cobijo y financiación en Bruselas ante las instancias de la Comisión de la Unión Europea,
y potenció el papel de una institución como la FIAP con un inteligente modelo de negocios financiado también por la Unión Europea. En la ECID se mantenía la estructura de los tiempos dorados por si acaso estos volvían a acaecer, pero sobre todo porque es mucho más fácil, cualquiera que haya tenido experiencia de administración lo sabe, reducir presupuestos en los capítulos 2 y 4 que reestructurar plantillas de funcionarios y laborales que naturalmente representan una dificultad extrema. Haciendo de la necesidad virtud, las oficinas técnicas de cooperación, las oficinas de la Agencia Española en América Latina y en otros países se convierten en una fuente de asistencia técnica que siguen siendo hoy uno de los capitales humanos más valorados de nuestra cooperación y en una plataforma movilizadora de recursos para los países en los que radican. La agencia y creo otros actores de cooperación como la Fundación Carolina se posicionan además desde el inicio de su andadura en términos regionales y continúan siendo hoy los financiadores y los socios intelectuales estratégicos de la articulación del espacio iberoamericano. La secretaria iberoamericana siempre tiene una frase que a mí me parece muy feliz, que es que lo que está inventado es la Secretaría Iberoamericana. El espacio iberoamericano existía como existe nuestro idioma común, como existen nuestros lazos fraternos y como existe nuestra historia, con sus complejidades, dificultades y aciertos en la andadura de los siglos. Ese espacio estratégico de la articulación iberoamericana, que soporta la ECID con sus presupuestos, tiene representaciones muy concretas: la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, la Organización Iberoamericana de la Juventud, la Comisión Iberoamericana de Ministros de Justicia y, naturalmente, la propia SEGIB, además de financiar al SICA, al Sistema de Integración Centroamericana, y al CARICOM, a la Comunidad de Estados del Caribe. Una realidad particularmente importante hoy. ¿Por qué es tan importante articular ese espacio iberoamericano? Creo yo que per se, pero sobre todo porque en la mirada a lo que hay alrededor, pues la verdad es que han colapsado las otras estructuras de diálogo y cooperación del continente, con una OEA en muy mal estado, con un Mercosur, una CELAC, con un propio SICA en dificultades, ante la polarización política entre el bloque del ALBA y algunos gobiernos fuertemente progresistas muy alineados con el ALBA y el bloque conservador democrático, que a su vez estuvo muy alineado con el trumpismo durante el pasado lustro. Volviendo a la Agencia de Cooperación, el centro de gravedad de su trabajo sigue estando en la región. 12 de los 21 países prioritarios de la cooperación española están en América Latina y en el Caribe. El quinto plan director de la cooperación española mantiene a esos 12 países de la región entre los 21 prioritarios, y estos son Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Dominicana. Es también la región en la que la cooperación española tiene mayor presencia, con 32 unidades de cooperación en el exterior, en América Latina y en el Caribe, y un despliegue, digamos, de capacidades a lo largo y ancho de la región. Hay que reconocer, sin embargo, que al amparo de la argumentación de países menos avanzados, me consta que han estado ustedes discutiendo en el curso el concepto de desarrollo en transición y lo que significa esa malconcepción de países de renta media y cómo cooperar con ellos. Y a la vista también de problemas clamorosos de falta de oportunidad económica, de fragilidad, de conflicto, de yihadismo y migraciones en avalancha o percibidas como tales, la cooperación española también se plantea reforzar otra región dual, la ribera sur del Mediterráneo, el África Atlántica, el África Occidental y el Sahel, en otras palabras, los vecinos y los vecinos de los vecinos, en parte porque cualquier estrategia de crecimiento de la cooperación llevaría primero a esas regiones. En América Latina y en el Caribe ya no hay donde crecer en extensión para la cooperación española, y en parte por una apropiación utilitaria de la cooperación en sí, a la que desde algunos rincones se le asignaría el objetivo de obtener resultados en materia de estabilización de la población joven, contención de las oleadas migratorias y desradicalización de la juventud. Mientras
integrar a la empresa como un actor de cooperación, algo inobjetable per se, pero que en su concreción suele deslizarse a planteamientos de una cierta desfachatez en la ligazón de la ayuda a los negocios de empresas españolas en el exterior. Esos son los cantos de sirena que de alguna manera tratan de atraer a la cooperación hacia lo que no es ni debe de ser y hacia lo que no debe de dedicar sus recursos. Esta es una deriva que naturalmente tiene sus abogados y defensores y que ha venido actuando como un imán en uno de los extremos del péndulo para definir el futuro de la cooperación en ambas regiones, la que considera que la cooperación no es solidaridad, sino una mera herramienta de la política exterior. América Latina va, sin embargo, desarrollando sus propios instrumentos de cooperación y allí comenzamos a trabajar en cooperación triangular. Allí fue donde recibimos los primeros fondos delegados de la Unión Europea, allí fue donde desarrollamos las primeras operaciones de cooperación financiera. Hoy, la ayuda oficial al desarrollo bruta ronda los 400 millones de euros, de los cuales la agencia española maneja en torno al 40%. ¿Cuáles son los principales retos de nuestra cooperación en la región? Y le voy a pedir a la profesora Marisa Ramos prestada una de sus afirmaciones, que dice así: la fragmentación y la multiplicidad de actores, la escasez de recursos, la debilidad del liderazgo político y la inadecuación de procedimientos y estructuras administrativas. Es decir, que coincido con este diagnóstico en sus 4 puntos. A pesar de esos lastres, como somos el último socio cooperante comprometido con la región junto a la Unión Europea como tal, el que está en todas partes, el que está en todas las capitales, en cualquier capital de América Latina te encuentras un tercero, pero en todas las capitales de América Latina te vas a encontrar a la cooperación española y a la Unión Europea. No tan así los otros Estados miembros, no tan así los escandinavos, no tan así USAID, olvidémonos de los británicos, poquito los franceses, algo los alemanes, pero los que estamos allí siempre somos nosotros y la Unión Europea. En muy buena parte la Unión Europea por nosotros, porque los hemos arrastrado con nosotros para que no desinvirtieran de la región. Un breve análisis sobre las desapariciones, las defecciones. Nuestros socios europeos y más allá de Europa han ido desvaneciéndose paulatinamente bajo diversas justificaciones francamente poco convincentes. La necesidad de priorizar a los más pobres es la mayor banalidad, porque todo el mundo sabe que es en los países de renta media donde están los más pobres o el mayor número de pobres. Dilema entre países pobres y sociedades pobres, por lo tanto. El veto a los países de renta media, países de renta media sin clases medias o con muy poquita clase media, un concepto inventado a la medida de las cooperaciones americana, británica, francesa y alemana, que tienen naturalmente su prioridad de política exterior en regiones que no son de renta media, sino en otras, y que de esa manera justifican la salida del paso. El mal uso de la ayuda, que se predica respecto de América Latina y del Caribe, pero que se ignora en otros países con pésimos récords de absorción y despilfarro. Y la prioridad estratégica, que al final es la madre de todas las razones, es decir, el uso de la cooperación como un instrumento de política exterior, en vez de concebirla como parte de dicha política a la que pertenece y en la que influye. Como reconocen la mayoría de estudiosos, España es el mejor conocedor y practicante de una cooperación sofisticada con los países de desarrollo en transición, tal vez porque no está tan lejana nuestra propia experiencia de transición económica de una autarquía autoritaria exportadora de mano de obra migrante a países más prósperos de nuestro entorno europeo, a una potencia mundial con proyección, capital transnacional y la menor de las grandes economías del planeta o la mayor de las economías intermedias del mundo. Eso es lo que somos y donde está nuestra cooperación. Cuando digo que otros han desaparecido de la escena, no ignoro el hecho de que su dinero sigue ahí, en parte. Es el contexto de una paradoja. La AODE de España en esos países es más o menos similar a la de la ONU, más o menos.
en su conjunto. Es más pequeña que la de Francia y mucho más pequeña que la de Alemania, no digamos la de Estados Unidos, que a su vez tiene una condición de donante limitado por su política exterior. No adjetivo, pero es evidente que hay un elemento un tanto inconfortable en la cooperación norteamericana en países en los que ha habido una intervención de la política exterior norteamericana muy clara. La AOD española, a mi juicio, suple la cantidad con calidad, con presencia, con acompañamiento, que tiene tal vez otro impacto que el doble o el triple de recursos salidos de París, de Berlín o de Washington. Precisamente por eso, porque en realidad manejamos nuestros recursos desde y con Tegucigalpa, Santo Domingo, La Paz. Y eso entraña una gran diferencia. Vuelvo a mi concepto de una cooperación a la escucha, una cooperación que se hace con los socios y no para ellos desde sedes más o menos invisibles. La cooperación española es además capaz de movilizar, gracias a su presencia en América Latina, más cooperación delegada de la Unión Europea a nivel global que otros países con cooperaciones más fuertes, más ricas, más asentadas, como Suecia, Holanda o Dinamarca. Nos situamos solo por detrás de Alemania y Francia en materia de fondos del periodo pasado y cada vez más cerca de estas en el contexto de las TEI, de las Team Europe Initiatives, del nuevo NDICI o el programa Europa Global. Y a ello responde una gran capacidad de formulación programática con una buena traducción de las prioridades europeas a las realidades latinoamericanas. Creo que nosotros hablamos en idioma latinoamericano cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de transición ecológica o cuando hablamos de inclusión social y desarrollo humano, más el tradicional y hoy más necesario que nunca apoyo en materia de gobernabilidad democrática, defensa de derechos humanos y sus defensores y apoyo a las elecciones libres. La cooperación española en América Latina cuenta con programas regionales de envergadura. El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que ha conformado una cartera total de programas por más de 1.600 millones de euros, la mitad con acuerdos multilaterales de asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, los 4 centros de formación de la ECID, en Montevideo, en Uruguay, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en Cartagena de Indias, en Colombia y en la Antigua de Guatemala, que están ofreciendo más de 160 actividades online para la formación y profesionalización de los empleados públicos latinoamericanos en materias como el fortalecimiento de los sistemas de salud, la respuesta al COVID, naturalmente, la lucha contra la corrupción, la modernización de los registros públicos, el agua y saneamiento ya citados, la protección de los consumidores, la igualdad de género, el cambio climático, entre otros temas en cuya preparación se ha contado con la colaboración de 42 entidades de la Administración Pública española. Estamos abriendo una nueva etapa para renovar un programa que se llama Interconecta de gestión del conocimiento, preservando su legado y transformándolo en el programa regional de lo que llamamos los laboratorios de innovación de la cooperación española, los LINCES, en unas temáticas específicas como son la cohesión social, el agua y saneamiento de nuevo, los pueblos indígenas, la gobernabilidad democrática, la igualdad de género, las comunidades afrodescendientes, el medio ambiente y el cambio climático, la agricultura resiliente, las migraciones, las alianzas para la ciencia y la innovación y las finanzas públicas para el desarrollo. El programa Arauclima se centra en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Las famosas escuelas taller han puesto en marcha 319 proyectos en los que se han formado más de 40.000 jóvenes latinoamericanos y latinoamericanas en 24 países de la región. El programa indígena apoya la participación política, promueve el consentimiento previo, libre e informado, apoya a la FILAC, el único organismo multilateral de cooperación internacional especializado en la promoción y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin duda, la línea más estratégica de la ECID en América Latina y el Caribe, por su trayectoria e incidencia, es la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional. Se fortalecen las competencias del servicio público, incluyendo la gestión de los sistemas estadísticos nacionales, la mejora de los procesos de planificación pública, la consolidación de las jóvenes agencias latinoamericanas de cooperación internacional, las estrategias de gobernanza digital, el fortalecimiento
de las capacidades técnicas de los ministerios de Hacienda en materia de finanzas públicas para combatir la evasión y la elusión fiscal y la racionalización del gasto público. Se fortalece la seguridad pública, el acceso a la justicia, la promoción de los derechos humanos, en particular en Centroamérica, en temas como el tráfico de armas, la trata de personas, el trabajo con las policías nacionales, las procuradurías generales de las repúblicas, el Poder Judicial, para mejorar la calidad del servicio de administración de justicia, el fortalecimiento y modernización del propio Poder Judicial, la lucha contra los delitos informáticos, la atención a víctimas y testigos del crimen organizado, el combate a la corrupción, el acceso a la justicia de la población vulnerable mediante el fortalecimiento de la defensa pública, el acceso a una justicia diferenciada para las poblaciones indígenas y afrodescendientes y la lucha contra la violencia por razón de género, entre otras áreas. Conforme a los últimos datos disponibles, el 10,4% de la ODE bilateral bruta que la cooperación destina a esta región corresponde al ODS 5, por lo tanto está muy enfocada en la igualdad. 3 son las líneas principales de trabajo que ha desarrollado nuestra cooperación en los últimos años: la lucha contra la violencia, programas potentes de prevención del embarazo en niñas y adolescentes para reducir uniones tempranas, violencia sexual y consecuencias para las niñas, y el empoderamiento económico de las mujeres como estrategia esencial de autonomía y lucha contra la pobreza que compartimos con la Unión Europea y muchas contrapartes en la región. Hemos finalmente promovido la participación política de las mujeres a través de líneas específicas de apoyo a actores, debería decir actrices, del mundo político. Naturalmente que a lo largo de este último año el COVID nos ha arrastrado también a la cooperación, a centrar nuestra atención, nuestra actividad, nuestros recursos, nuestra imaginación en robustecer la respuesta que los gobiernos latinoamericanos estaban dando a la pandemia. La estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID, que España puso en marcha el año pasado, se ha articulado en torno a 3 prioridades definidas: salvar vidas, reforzar los sistemas de salud pública para que estos puedan dar cobertura universal sin entrar en riesgo de colapso; proteger derechos y capacidades individuales y colectivos y reforzar la resiliencia de los más vulnerables para recuperar sus medios de vida cuanto antes; y preservar los sistemas socioeconómicos, recuperar el tejido productivo y reforzar la gobernabilidad democrática para que las medidas macroeconómicas o de orden público pongan siempre en el centro a las personas, a sus derechos, y sean al mismo tiempo eficaces. Saben ustedes que el presidente del Gobierno español realizó un ofrecimiento, primero en la Cumbre Iberoamericana de Andorra y después en el contexto del G20 en Roma, de transferir 22,5 millones de vacunas de próxima distribución a nuestros países socios de la cooperación, empezando por los de América Latina y el Caribe. Dicha actuación se complementa con otros apoyos tan necesarios como las propias vacunas, incluyendo 14 operaciones de emergencia sanitaria, 10 de ellas en los países de la región, un programa de telemedicina formativa gracias al apoyo de los profesionales sanitarios de nuestros mejores hospitales, la compra conjunta de medicamentos en Centroamérica o la lucha contra el aumento de la violencia de género que se ha producido al amparo de las medidas de aislamiento social o de distanciamiento social durante la pandemia. Se han reforzado y reorientado varios proyectos de telemedicina en la Amazonía, con sistemas de teledetección del virus y mejora de las comunicaciones en aquella zona ciertamente aislada. La otra gran línea de actuación, que tenderá a intensificarse en el futuro, es, como digo, la recuperación del tejido productivo y, en particular, la respuesta a los efectos de la pandemia en el sector cultural, que ha sufrido muchísimo, y en el turismo como principal motor de la reactivación económica en muchos de los países de la región. Todo ello, y con esto concluyo, se produce en el contexto de la reforma de la cooperación española. Tendremos más ocasión de debatir de este tema con la presidenta de la coordinadora de ONGDs esta tarde,
El tema es, por lo tanto, para otra discusión y para otra mesa, pero está íntimamente relacionado con el futuro de la cooperación en América Latina y en el Caribe y con el modelo de cooperación que queremos para las próximas décadas. Una cooperación que atienda a los principales retos a los que se enfrentan los países socios, que incluya una visión estratégica de la región latinoamericana en un escenario post-COVID, que defina una apuesta clara por el trabajo con los países de desarrollo en transición, que refuerce el vínculo entre la Unión Europea y esta región y que a la vez trabaje con las Naciones Unidas en una apuesta multilateral que no es incompatible con una mayor fuerza de la cooperación bilateral, muy abandonada a su suerte en esta última década. Concluyo diciendo que si los orígenes de la cooperación española están en América Latina y en el Caribe, el futuro también vendrá marcado por la región, sin faltar al compromiso mínimo de dedicar el 20% de nuestros recursos de ayuda a los países menos avanzados. El futuro éxito de nuestra cooperación se medirá necesariamente en esta parte del mundo. Y todo ello porque con las luces largas esta crisis ha puesto en jaque la sostenibilidad de los progresos alcanzados en materia de estabilidad financiera, de lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, y ese es un reto que compartimos con América Latina y con el Caribe, un reto para estos pueblos que hacemos nuestro más que nunca hoy en día. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias al director de la agencia, muchas gracias, querido Magdi, por esta espléndida presentación, ¿no?, que yo creo que nos ha puesto sobre la mesa, por una parte, ese recorrido histórico, que efectivamente es importante recordar, ¿no?, porque nace, como nos decía al principio, y ahora al final de su intervención, nace en esa Centroamérica convulsa de los años 80, ¿no? Si me permites un apunte personal, Magdi. Esa experiencia formativa de la cooperación española en Centroamérica lo ha sido también para muchos cooperantes, ¿no?, entre los que me incluyo, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en Centroamérica a finales de los 80 en un programa que después contribuyó a dar forma a una innovación, antes no lo he mencionado en su currículum, pero que Magdi, desde el Instituto de la Juventud, introdujo en la cooperación española, que fue el programa Jóvenes Cooperantes, que seguramente os sonará, y a través del cual se han formado muchas generaciones de hombres, mujeres, jóvenes, ¿no?, cooperantes que después han terminado no solo en la cooperación española, sino también ahora están trabajando en el sistema multilateral. Así que termino aquí esa referencia. Hemos tenido una perspectiva histórica muy importante para saber, siempre es importante saber de dónde venimos, también de lo que es un acervo y unas fortalezas, ¿no?, que no hay que dejar de destacar, ¿no?, que hacen que la cooperación española, una cooperación, por otro lado, muy alineada con los objetivos multilaterales, muy alineada con el consenso europeo de desarrollo, una cooperación que también respeta el principio de alineamiento con los gobiernos de los países con los que trabaja, que también dialoga y escucha a la sociedad civil de esos países, pero que aún así tiene su singularidad. Es decir, todo esto no diluye en modo alguno, ¿no?, la singularidad, ¿no?, y el acervo, ¿no?, que ha acumulado, el acervo diferencial que tiene la cooperación española respecto a otras. Pero no has eludido tampoco los desafíos, ¿no? Desde luego, cómo no hablar de los recursos, ¿no?, después de estos recortes extraordinariamente duros, ¿no?, que tuvimos a partir de 2011, 2012 en la cooperación española, que no nos hemos recuperado de ellos, ¿no?, y también pues la necesidad de poner al día la estructura institucional y el modus operandi, ¿no?, con ese diagnóstico abreviado, ¿no?, que has hecho, también citando el trabajo de la profesora Marisa Ramos, ¿no? Hago aquí también un pequeño apunte. Ese trabajo está disponible en la web de la Fundación para quien quiera descargarlo, como otras muchas publicaciones. Yo creo que nos has dejado, por lo tanto, una magnífica base, pues, para el coloquio y para responder a las preguntas. Abrimos, por lo tanto, el turno, ¿no?, y quien quiera intervenir pues puede hacer uso de la palabra, ¿no?, y vamos a ir dando las palabras por el orden que se van produciendo. Tenemos una aquí, segunda, una tercera allí. Bueno, por favor, y por aquí, no sé si por este lado, de acuerdo.
buenos días. Se ha referido usted a que existen unas 42 entidades de la Administración Pública Española que se dedican también a ayudar a estos pueblos de nuestro entorno. Bien, se refiere usted, supongo, a los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. Mire usted, ¿a usted le parece correcto que estas entidades públicas se dediquen a gastar dinero en el exterior, en lugar de atender a las necesidades propias del lugar? Es decir, hay muchas comunidades que tienen problemas de agua o de electricidad o de tal. Mire usted, yo creo que con que el gobierno español, a través de la Agencia de Cooperación, ayude a estos pueblos, hermanos, principalmente, me parece perfecto. Lo que no me parece bien es que estos ayuntamientos o comunidades autónomas se dediquen a gastar dinero en estas actividades. ¿Qué le parece a usted? Si les parece, recogemos varias preguntas. ¿Estás de acuerdo? Recogemos varias preguntas porque seguramente habrá temáticas convergentes. Sí. Vamos a recoger varias preguntas, ¿no?, para que pueda agrupar las respuestas el director. Así que no tenga, como dicen en Centroamérica, no tenga usted pena, que su pregunta va a ser respondida en breve. Sí, la siguiente la teníamos, sí, ahí. Si podéis, no lo hemos hecho hasta ahora, si podéis decir el nombre también es más fácil después para dirigir las respuestas. ¿Aló? Sí. Mi nombre es Barlín Olivares, soy venezolano. Bueno, primeramente gracias por la intervención. Yo básicamente es como una opinión, ¿no? Es muy bonito todo esto de la cooperación internacional, pero en el caso de Venezuela, pues yo siempre digo que en estos temas hay una parte pues bonita y una parte muy triste. La parte triste es que España pasó de ser un país que históricamente o culturalmente ha servido de enlace entre Europa y América Latina a un poco como a defender, ¿no?, el régimen de Maduro en el caso de la posición del alto representante de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, se han establecido como 15 procesos de diálogos y todos han fracasado, ¿ok? Esa es la parte triste, ¿no? La parte bonita es que en febrero, por ejemplo, fue la ministra de Exteriores a Colombia un poco a revisar los proyectos de cooperación española que se han establecido en Colombia para ayudar a los migrantes venezolanos. Pero al siguiente día Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea, porque para Maduro y para el régimen de Maduro no es cooperación, ¿sí?, sino es una intervención, es una agresión, ¿ok? Para Maduro no existe la cooperación internacional, o así lo hace ver él, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto está dispuesta la cooperación española a aguantar este tipo de cosas? Tenemos una tercera palabra allí al fondo, el estudiante de la camiseta rosa. ¿Sí? Gracias, profe. Bruno, uruguayo. Es una pregunta en realidad simple, no sé si en realidad tiene relación en sí, pero simplemente por saber. Hace no mucho Pedro Sánchez había anunciado que iban a empezar unas nuevas cooperaciones en África. Quería saber si esas cooperaciones podían afectar lo que serían las relaciones en América Latina y si iban a hacer alguna cooperación conjunta en sí, en términos de inversiones. Era simplemente eso. Gracias. Buenos días, muchas gracias por su exposición. Muy emocionante tenerlo esta mañana. Mi nombre es Ailín Vargas, soy mexicana y mi pregunta va muy focalizada hacia qué relación existe en la cooperación española, específicamente en el tema de propiedad intelectual, el tema de un poco reconocimiento de los pueblos indígenas y protección del conocimiento tradicional. Tenemos ya un acuerdo muy importante con la Unión Europea, específicamente un listado entre España y México, donde se protegen algunas denominaciones de origen bastante importantes y pues de reconocimiento mutuo.
pero este sector de pueblos indígenas y conocimiento tradicional me parece que es bastante atractivo e incluso comentó usted algo relacionado con turismo. Me parece que podría haber una relación simbiótica interesante al respecto y quisiera saber cómo se está tomando este tema en la agenda de recuperación. Gracias. José Antonio, no sé. Perdón, ¿había otra palabra que me parece? No. ¿Alguna otra palabra? Buenos días, muchas gracias, señor Magdi, por su presentación. Mi nombre es Gabriela Cortés y yo soy de Bogotá, Colombia. Mi pregunta está dirigida hacia el sector educativo y es que algo de lo que usted mencionaba en su presentación es que uno de los incrementos que tuvo el sector de trabajo era en cuanto a la educación en América Latina, para la contratación de mujeres específicamente. Entonces, mi pregunta es específicamente, no sé si en Colombia ustedes tienen como ese apoyo directo hacia la educación. Sé la alianza que tienen con la Fundación Carolina y en Colombia la conocemos, pero ¿quiénes la conocemos? La conocemos los que tuvimos el acceso a la educación superior, sea pública o privada. Entonces, cuando hablamos de todas estas desigualdades de las que hemos venido hablando en todos estos días y que también usted mencionó al principio de su presentación, los sectores más vulnerables y donde más está esta desigualdad, donde no hay acceso fácil a la educación superior y escasamente en algunos sectores a la educación de bachillerato, por ejemplo, o secundaria, no hay este tipo de información, por ejemplo, de apoyo a la educación. Entonces, es muy bueno este apoyo y la alianza que se tiene con la Fundación Carolina, pero esa información y toda ese apoyo nos llega a un grupo específico también. Entonces, para regular o para disminuir esas desigualdades tan amplias que hay en el sector educativo, ¿qué campañas o qué estrategias tiene AECID en este momento, específicamente, por ejemplo, en Colombia? Sí, hay una señorita más que quiere. Sí. Sí, bueno, dos preguntas muy concretas. Mencionaba que la estrategia de AECID estaba enfocado en salvar, o había ampliado esta estrategia a salvar vidas, reforzar los sistemas de salud, proteger derechos individuales y colectivos y preservar los sistemas socioeconómicos. Mi primera pregunta es, en este contexto de pandemia, ¿cuál ha sido la acción concreta que ha tenido AECID en el campo de salvar vidas en América Latina en general? Eso por un lado, y por otro lado, si dentro de esta estrategia que tiene AECID en los programas de educación y entre otros, si es que este apoyo, esta cooperación que brinda AECID es solamente de ida, en el sentido de dar el apoyo, o también hace un seguimiento a que realmente este apoyo, esta cooperación realmente sea aplicado o se esté desarrollando en los países de América Latina. Esas dos. Muchas gracias. Sí, antes de dar la palabra de nuevo al director de la agencia, me voy a permitir una brevísima intervención respecto a una de las preguntas que se han planteado, ¿no? Y lo hago, quiero aclararlo, se ha mencionado al alto representante de la Unión Europea, entonces voy a responder, no puedo hacerlo en su nombre, obviamente, ¿no? Pero en mi condición de asesor especial para América Latina y el Caribe del alto representante, que es una función que desempeño ad honorem, pues inevitablemente me he sentido interpelado por estas cuestiones. La libertad de expresión ampara las interpretaciones que quiera cualquiera hacer, pero hay que situarlas en ese marco. Son interpretaciones. Y esas interpretaciones pueden en ocasiones no coincidir con lo que es la declaración y la posición oficial del alto representante para los asuntos exteriores y la política de seguridad de la Unión Europea. No es cierto que el señor Borrell esté apoyando al señor Maduro. Repito, no es cierto que el señor Borrell, en ejercicio de su cargo y en nombre de la Unión Europea, esté apoyando al régimen de Maduro en Venezuela. Y le sugeriría en ese sentido, aunque sea una interpretación que usted tiene todo el derecho, en nombre de la libertad de expresión, a formular, que fuera un poco más cauto con sus palabras. Y le sugiero, finalmente, permítame,
Y le sugiero, en particular, le remita a usted a 2 declaraciones, ¿no?, de las muchas que se han hecho sobre este asunto. La primera de ellas es la declaración del alto representante de la Unión, en nombre de la Unión Europea, es decir, por tanto, representando a los 27 Estados miembros, del 6 de enero del año 2021, en la que se establece que las elecciones realizadas son ilegítimas y se hace una llamada a un proceso de diálogo y negociación con todas las partes, ¿no?, que tiene que estar, lógicamente, protagonizado por los venezolanos, no por los actores desde el exterior, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, creo que también es muy importante, ¿no?, remitirse a la declaración conjunta que han realizado el alto representante, ¿no?, de la Unión Europea, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá. Esa declaración es del 25 de junio, es muy reciente. Es muy importante que estos 3 actores han establecido un marco común de su aproximación tanto al régimen de Maduro como a las fuerzas de la oposición, ¿no? Entonces, esta es la posición del señor Borrell, esta es la posición de la Unión Europea. Usted es libre de hacer cualquier interpretación, pero vuelvo a insistir que esa interpretación no coincide en modo alguno con lo que es la posición que se ha establecido. Y de esta posición, quiero decir además, es partícipe, como no puede ser de otra manera, España y su gobierno como parte del acuerdo establecido en el marco de la Unión Europea. Bueno, aquí ya termino mi intervención, mi aclaración respecto a este punto, y yo rogaría que no entabláramos, si me permite, un diálogo sobre esta cuestión por 2 razones. Bueno, bueno, puedo asegurarle que la política exterior española tiene muy presentes, ¿no?, todos esos elementos y evidentemente trabaja, ¿no?, en aras de promover una salida democrática, efectivamente, usted lo ha anticipado, subrayo, muy importante, pacífica y protagonizada por los venezolanos. Aparte de eso, hay una dimensión humanitaria, efectivamente, de la crisis, a la que aluden, obviamente, estas declaraciones, pero yo sugeriría, dado que, evidentemente, hay una relación entre la política de cooperación y la política exterior, no la ignoramos, no somos ingenuos, y así lo ha señalado el director, de una manera además muy matizada, ¿no?, en el sentido que los objetivos de desarrollo, ¿cómo no van a ser hoy elemento transversal de las políticas exteriores? Ahora, eso no quiere decir que estén subordinados a otro tipo de intereses estratégicos o de otra índole. Pero yo ya termino aquí porque soy simplemente moderador, le he pedido su acuerdo al director, aclarar este punto, porque en función de mi papel me he sentido interpelado, pero yo sugeriría, ¿no?, que, sin ignorar esas dimensiones, que nos centremos, ¿no?, en lo que es el objeto de este curso, ¿no? No es que quiera despolitizar la discusión, obviamente, ¿no? Antes, el director de la agencia ha recordado cuán importante fue la cooperación en un marco político en Centroamérica, que fue el de promover la paz y las transiciones democráticas en esa región, ¿no? Y este es un enfoque que, como él ha dicho, no ha variado. Pero centrémonos y evitemos, porque esta es una cuestión también que nos pasa, que a veces yo no ignoro la importancia, pero digamos, subordinamos toda nuestra reflexión sobre América Latina a una crisis cuya importancia no negamos, que estamos comprometidos a que pueda resolverse, pero que tenemos también otras muchas cosas de las que hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Voy a referirme en el mismo orden en el que hablaron o preguntaron o compartieron sus reflexiones las personas que han tomado la palabra. Cuando me refería a las 42 entidades que han cooperado con nosotros en con los centros de formación, en la formación de funcionarios y funcionarias de la región, me refería más bien a
entidades como la Agencia del Medicamento Española, la Guardia Civil, los hospitales, el Ministerio de Educación, los reguladores de la energía, entidades de la Administración General del Estado que han prestado su capacidad para realizar intercambios formativos. Pero no voy a rehuir su pregunta, porque su pregunta tiene mucha miga. Es una pregunta clásica, por otro lado, en la cooperación, que es, hombre, con las necesidades que hay ahí fuera. Usted la matiza más generosamente de lo que normalmente se me plantea. Normalmente lo que se dice es, hombre, ¿cómo hacemos tanto en cooperación con las necesidades que hay dentro del país? ¿No sería mejor dedicar todo este dinero? Ustedes hacen mucha cooperación en salud, ¿qué pasa? ¿Que es que no tenemos necesidades en salud en España? Ustedes trabajan mucho en el agua, ¿qué pasa? ¿Que es que no hay pueblos desabastecidos de agua donde haga falta? Su pregunta es no solo más inteligente, sino más generosa, que es decir, usted plantea un reparto de funciones, que sea el Estado el que haga la cooperación y que los poderes regionales o locales se dediquen a los asuntos de su región o de su ciudad o de su pueblo. Bueno, en general, la cooperación española tiene una característica única y es que efectivamente hay mucha cooperación local. Hay muchos ayuntamientos, todas las comunidades o todas nuestras regiones tienen una unidad de gobierno que se dedica a la cooperación. ¿Por qué? Porque así lo quieren sus ciudadanos. ¿Sí? Porque los ciudadanos canarios o castellano-leoneses o castellano-manchegos o murcianos, pues quieren no solo que el gobierno de la nación haga cooperación, pero también quieren que el gobierno de la región de Murcia o la ciudad de Barcelona o la Diputación de Gerona pues ayuden de una manera muy modesta. Le tranquilizo, eso representa el 8% de la cooperación española. No es una gran cantidad, pero es interesante porque una de las capacidades que añaden es que si nosotros vamos a hablar con un Estado en Brasil o con una provincia argentina, la verdad es que las comunidades autónomas o los ayuntamientos tienen mayor conocimiento de la gestión de la administración local de lo que tenemos nosotros en la administración federal, digamos, del Estado. Desde ese punto de vista es una buena cooperación, no exagera la nota y tampoco representa una carga presupuestaria muy grande para los vecinos de las comunidades autónomas o de las ciudades que dedican recursos a la cooperación. Ahora voy a contestar a la pregunta que usted no ha hecho. Por lo tanto, no le estoy contestando a usted. Estoy contestando a una pregunta que se me hace muy a menudo, que es decir, esto habría que cortarlo porque tenemos mucha necesidad en casa, que es un poco el discurso del egoísmo nacional. Es decir, hasta que hayamos resuelto, se plantea a veces con esa sutileza de, hombre, cuando hayamos resuelto nuestros problemas, ya entonces sí. Pero claro, ese ya entonces sí nunca ocurre, ¿verdad? Porque nunca has resuelto todos los problemas de tu país. Yo eso tengo una contestación que no es muy contundente, tiene un ingrediente de sutileza, pero a ver si les convence. Yo creo que mi país es muy grande, muy fuerte, es una economía muy potente, unas capacidades tremendas, una capacidad intelectual formidable, una capacidad académica extraordinaria, capacidad cultural que está a la vista. Hombre, digo yo que un país así tiene que ser capaz de caminar y mascar chicle, ¿no? Tiene que ser capaz de hacer las dos cosas, atender las necesidades de nuestras ciudadanas y ciudadanos y ser solidarios con otros en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que es que solo podemos hacer una de las dos cosas? O sea, qué pequeñito es el país que no puede dedicar ni siquiera una parte de sus recursos y de su inteligencia a la cooperación. Entonces, además, es que todos los países grandes en ese sentido, todos los países fuertes, así lo hacen. Así que me parecería un poco una falta, no son tantos los países donantes, son 20 y tantos, 26, 24, depende del año, y somos 193 países en el mundo. Es decir, que es verdad que si falta uno del club, pues es que falta una parte muy importante. Nosotros somos el país número 12 o 13 del mundo, también en cooperación internacional. Ya digo que no estoy contestando a su pregunta, estoy contestando a la pregunta de un hipotético interlocutor que me plantea por qué no dedicamos menos y más dentro del país. Bienvenido lo de fuera, pero primero lo de dentro, ¿no? La cosa cañías y tal. A mí me parece que, en efecto, tenemos la capacidad de hacer ambas cosas. En el debate venezolano siempre es muy complicado meterse. Y yo creo que el profesor Sanauja lo ha hecho con finura. Es muy complicado meterse porque, mire, yo no le puedo convencer a usted de que lo inteligente es mantener algún tipo de relación con el régimen.
porque usted me va a decir, no, si lo que hay que hacer es echarlos y que cambien y que instaurar la democracia. Por otro lado, hemos visto cómo la estrategia de solo hablar con la oposición, de negarle el pan y la sal a los representantes del régimen, de no entablar ningún tipo de contacto, pues no ha obtenido muy buenos resultados en el pasado. Sí, así que yo le voy a contestar desde el punto de vista de la cooperación. Por cierto, que yo estuve en Cúcuta acompañando a la ministra y estuvimos viendo las estructuras de apoyo y de recepción, y el argumento y la dificultad y la discrepancia que tuvimos después con el presidente Maduro, que nos reclamaba por haber hecho esa visita, y la respuesta de la ministra entonces fue: si estamos apoyando a la gente de tu país, estamos apoyando a la gente que se va de tu país por las políticas, y ahí entras en el debate, pues no es por mis políticas, es por el bloqueo, es por la injerencia, debate del que no se puede salir. Mire, desde el punto de vista de la cooperación, nosotros no tenemos cooperación con el gobierno de Venezuela. Decidimos que no se daban las condiciones. Tenemos cooperación con ONGs españolas y ONGs venezolanas que trabajan dentro del país. Tenemos cooperación a través de organismos internacionales, lo decía el profesor Sanauja, ayuda humanitaria en salud, en agua, en necesidades básicas. Y tenemos cooperación con los países vecinos de Venezuela que han recibido a muchos migrantes, en particular con Colombia, pero también con Perú, también con Chile, también con Bolivia, con otros países, que de alguna manera están sufriendo por el impacto de la crisis política. Yo creo sinceramente, y quiero unir mi voz a decirle que a lo que ha dicho José Antonio Sanauja, que el alto representante de la Unión Europea no defiende el régimen de Maduro, defiende la libertad en Venezuela, defiende la democracia en Venezuela. Otra cosa es cuál es la táctica más inteligente para llegar a ese resultado, cuál es la manera de conseguir avances concretos. Mire, hay una personalidad política en mi país, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido muy criticado por los medios de la oposición venezolana, como una persona demasiado cercana al régimen. Yo no creo que haya en España, no creo que haya en Europa, nadie que haya conseguido más en términos de poner en libertad a presos de la oposición venezolana que José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, ¿por qué? Porque mantiene un nivel de interlocución con ese régimen que no le gusta, que no nos gusta a ninguno, que está privando de libertad. Y por eso es criticado. Así que, ya le digo, es complicado, pero crea por favor en nuestra buena fe. Nosotros, desde luego la gente de mi generación, no me atrevo a decir del profesor Sanauja también, pero casi, sabemos lo que es un régimen de falta de libertades. Lo hemos sufrido, ¿no? Lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. Entonces, tenemos toda la simpatía para con personas que son arrestadas, acosadas, privadas de libertad, privadas de su libertad de expresión, exiladas, cuyas familias son atacadas, molestadas. ¿Cómo no vamos a tener la mayor corriente de simpatía? Y usted oirá a muchos políticos españoles pronunciarse en ese sentido. La cuestión tal vez es cómo hacerlo. Bruno, efectivamente, el presidente del Gobierno hizo recientemente una visita a varios países de África y va a hacer otra visita próximamente, donde creo que va a ir a Kenia, Sudáfrica y Egipto, porque, como le decía, en América Latina ya no tenemos dónde crecer en términos de territorio, en términos de cobertura. En materia de cooperación podemos hacer más con los países latinoamericanos, pero ya no hay más países latinoamericanos con los que cooperar. Cooperamos con todos. Y, sin embargo, nuestra cooperación ha sido bastante limitada en África y en Oriente Medio. No digamos en Asia, donde solo hay un país prioritario de la cooperación, que es Filipinas, menos por razones de desarrollo que por razones de vinculación histórica con aquella república. Entonces, lo que le hemos planteado a la presidencia del Gobierno, y hemos planteado en el contexto de los presupuestos del año que viene, es una expansión, en particular a 3 países, uno de ellos es Líbano, el otro es Sudán, el tercero es Túnez, donde queremos
establecer con más potencia programas de la cooperación española, pero sin que eso sea detraer de ninguna otra parte. Es decir, es a más, con recursos adicionales y para expandir nuestro trabajo. Lo cierto es que no lo podríamos plantear como quitar de aquí para poner allí. No tendría sentido. Ya lo dijo también José Antonio, nuestros recursos han estado muy mermados, por lo tanto lo que nos planteamos es una estrategia de crecimiento. El año pasado, este año mejor dicho, crecimos un 19%, no se sorprenderán si les digo que todo fue a parar a salud, por lo tanto la prioridad era esa. El año que viene queremos crecer más para llegar a ese objetivo del 0,5 de camino hacia el 0,7, y ahí en ese contexto es en el que el presidente del Gobierno ha planteado alguna expansión en el continente africano. Nuestra amiga mexicana plantea un tema muy querido, que es el tema del respeto, el conocimiento hasta cierto punto, la patentización y por lo tanto la posibilidad de extraer recursos debidos y bien habidos por parte de las comunidades indígenas respecto del conocimiento tradicional que han atesorado durante años. Va desde los perfumes hasta la medicina, desde las terapias hasta el arte, desde los diseños de los textiles y la moda hasta el turismo. Hay miles de expresiones de la arquitectura también, de creaciones intelectuales que son propiedad de esas comunidades y que no están protegidas. Y a veces vemos cómo multinacionales se apropian del diseño, por ejemplo, se apropian de determinadas fórmulas, patentan ellos y, de hecho, le roban, entre comillas, a las comunidades indígenas o comunidades tradicionales creaciones y saberes acumulados de manera ancestral durante generaciones y generaciones, que además les pertenece y que si da dinero, debiera de darle dinero a ellos, en primer lugar. Nosotros tenemos ese elemento de actuación dentro de la estrategia de cooperación con comunidades indígenas, con pueblos indígenas, me parece que se llama exactamente, y es uno de los temas que trabajamos con ellos, como le decía, más en el ambiente de la medicina tradicional y del arte y del comercio, que es donde más hemos actuado. El tema de la educación es uno bien interesante, porque, digamos, es un sector tradicional de la cooperación, ¿verdad? Apoyar los sistemas educativos, la infraestructura educativa, la formación de los docentes, los medios físicos de la educación. Nuestra impresión es que de esta pandemia el punto de salida no va a ser el punto de partida. Es decir, que no vamos a volver a una educación como este aula, imagínense, la de los 30 y tantos alumnos con la profesora en primaria. Más bien vamos a salir hacia una educación híbrida, mixta, con un elemento online, un elemento no presencial, otros elementos más presenciales, que va a ser complicado de digerir y va a ser complicado de sacarle rentabilidad y productividad, porque está demostrado que el foco de atención es menor, que la fatiga es mayor, y estamos empezando a estudiar. Hay una reflexión muy sofisticada, no tiene exactamente que ver con la educación, pero algo tiene que ver. Una reflexión muy interesante que se está produciendo ahora mismo, que dice lo siguiente: una cosa es que nos relacionemos de manera virtual, y los Zooms, y las teleconferencias, y las videoconferencias, y las llamadas, y tal y cual, con gente que conocemos, con la que ya tenemos una experiencia presencial previa, porque simplemente lo que estamos es reproduciendo en una pantalla una experiencia de conocimiento que ya teníamos en el disco duro. Y otra cosa es, por primera vez, conocer, por ejemplo, un ambiente de trabajo o una clase o un profesor directamente y por primera vez en pantalla. Ahí es mucho más difícil construir la relación, porque la comunicación no verbal, el tacto, el afecto, la impresión, la confianza. Claro, la confianza tarda muchísimo más en crearse si es que se crea. Aplico a la educación. Claro que vamos a tener educación telemática cada vez más. Pero tenemos que dosificar bien para que el cóctel no salga ni muy fuerte ni muy flojo, que nos salga bien. De tal manera que, uno,
se tengan los medios. 2, no informaticemos ampliando una brecha, porque no todo el mundo tiene acceso, no todo el mundo tiene conectividad. Piensen en escuelas en lugares muy remotos, escuelas rurales, escuelas urbanas, escuelas en buenos barrios de la ciudad, en barrios deteriorados, simplemente pública y privada. ¿Ves? Si todo lo informatizamos muy deprisa, corremos el riesgo pues, de ampliar esa brecha. Así que estamos trabajando en eso. Tenemos colaboración, estamos trabajando en Honduras, estamos trabajando en Perú, estamos trabajando en Colombia, tenemos un programa específicamente para eso y yo creo que va a ser bastante importante, lo cual no quita para programas, digamos, más asentados como becas en el tercer ciclo y demás, que son temas además en los que la Fundación Carolina y la ECID trabajamos juntos. La última pregunta, señorita, me planteaba cómo la estrategia COVID había actuado concretamente para salvar vidas y qué seguimiento le habíamos dado a eso. Hay muchas maneras de salvar vidas, de una manera muy directa, muy inmediata, que es mandar 200 respiradores y 1 tonelada de astracurio, que ahora le explico lo que es, a un país que no lo tiene. En estas crisis se produce siempre un fenómeno de desabastecimiento de determinadas utilidades. Le voy a decir una que es bastante evidente. Cuando hemos empezado a vacunar a millones y millones y millones de personas, ¿con qué vacunamos? Una jeringa, ¿verdad? Pues de repente se ha producido un desabastecimiento de jeringas, que era bastante normal. En ninguna previsión podía caber la idea de que íbamos a vacunar a 3.000 millones de personas. Entonces no había 3.000 millones de jeringas esperando 6.000 millones, hacen falta 6.000 millones, ¿no? Más o menos 2 por persona, esperando en un stock, en un almacén a que alguien las comprara. Eso ha habido que producirlo y naturalmente la dinámica de producción no se produce tan rápidamente. Lo hemos visto con las mascarillas, lo hemos visto con los respiradores. O sea, se tarda un poquito en tener en el mercado lo que se necesita. Hay fenómenos de desabastecimiento. Bueno, pues el astracurio y otros productos similares, de los que en toda Europa solo hay 2 productores, España y Turquía, es el tranquilizante, o mejor dicho, ¿cómo se dice?, el anestésico que permitiría intubar a un bebé o a un niño pequeño o a una persona muy mayor o a alguien que tenga una dolencia respiratoria muy fuerte. Por lo tanto, si a usted le tienen que colocar en un respirador, necesita astracurio para que le puedan anestesiar mientras le colocan los tubos. Pues de eso no hay en todo el mundo. Eso solo tiene España, que lo produce y tiene una reserva estratégica. Eso salva vidas, porque la diferencia entre poder intubar a una persona que ya está teniendo problemas de respiración crónica y no poderle intubar, aunque tengas el respirador, porque no tienes el analgésico, pues si a usted le intentan meter un tubo de ese tamaño por la garganta, se resiste. No puede ser sin anestésico. Eso es salvar vidas. Después hay otra manera de salvar vidas, que es que el doctor Fernando Simón, no sé si sabe quién es, la persona responsable de la respuesta al COVID en España, ¿no? Pues se haya dedicado y nos haya regalado muchas horas de su precioso tiempo para formar en respuesta pública a los responsables de las autoridades sanitarias de 10 países latinoamericanos. Yo creo que eso también salva vidas. Contándole además, yo he estado en un par de sus webinarios, de sus charlas, de sus conversaciones, contándole de manera muy transparente cuáles han sido nuestros errores, dónde nos pasamos de listo, dónde no supimos valorar la gravedad de un repunte, cómo comunicamos mal al principio con la población. Eso también salva vidas. Y salva vidas, yo creo, también el apoyar a una comunidad de naciones como la centroamericana a través de una central de compra de medicamentos, con dinero también, porque la diferencia entre comprar pronto y tarde y la diferencia entre comprar más y menos es que cubres a más gente. Y han podido hacerlo porque, por ejemplo, pues si nosotros regalamos 22,5 millones de vacunas, es evidente que hay países que pueden dedicar otra parte de su presupuesto a comprar las que van a faltar, que inevitablemente van a faltar. El seguimiento que hacemos es a través de nuestros programas regulares de apoyo a los sectores salud. Tenemos médicos destacados en varios países. En Bolivia hay un grupo de médicos, en Colombia hay un grupo de médicos que realizan labores de seguimiento
no de seguimiento para vigilar qué es lo que se está haciendo, sino para ver cuáles son las necesidades siguientes a medida que evoluciona la pandemia. Hasta ahí, José Antonio, creo que he contestado la mayor parte de las cosas. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Magdi. No sé si hay alguna, tendríamos unos minutos más, si hay alguna pregunta más. Si no, pues concluiríamos. Hay dos. ¿Podemos dar la palabra a dos personas más? ¿Sí? A ver, por favor. Bueno, no me quedo todavía en el tema educativo porque en eso trabajo en Colombia y ahora me quedé pensando luego en la reflexión de que están aumentando a nivel de América Latina los empleos en el sector educativo. ¿En qué países, en qué sectores? La entidad en la que yo trabajo es privada y precisamente por la baja de las bajas de empleo que hay, pues muchos estudiantes que trabajan y con su trabajo pagan su estudio, entonces si se quedan sin trabajo, pues dejan de estudiar. Y si la universidad privada deja de tener ingresos, pues empieza a haber recorte de personal. Puntualmente en la universidad en la que yo trabajo, eso está pasando actualmente. Entonces me quedé pensando, bueno, no sé si fue al principio de la pandemia que este aumento en el empleo en el sector educativo se dio y si se generó en general en toda Latinoamérica, porque ahora yo siento que, y puntualmente en las universidades privadas en Colombia, eso va a empezar a bajar, precisamente porque la gente no tiene ahorita la posibilidad de seguir costeando sus estudios y desde luego entrar a las universidades públicas pues no es tan fácil en Colombia, ¿no? Marisa, ¿si te parece? Yo creo que luego a la tarde a lo mejor tenemos oportunidad de seguir debatiendo, pero no me resisto. Muchas gracias, director, por la conferencia. A plantear algunos temas que creo que, insisto, que luego a lo mejor podemos seguir debatiendo sobre ello. Pero uno es el tema de lo regional, ¿no? O lo subregional dentro de la cooperación con América Latina y específicamente el ámbito centroamericano. Tú decías, me permites el tuteo, digamos que es verdad que la cooperación española no puede crecer en términos geográficos, pero hay mucho margen de crecimiento en términos de profundidad, de espacio de intervención, etc. Totalmente. Sobre todo en el ámbito centroamericano, donde uno tiene la impresión de que en los últimos años han sido probablemente una de las regiones más afectadas por esta década, digamos, de estrechamiento y de recortes, ¿no? Entonces, vinculándolo un poco con los nuevos enfoques, con las nuevas vías, ¿cómo se está planteando qué hacer con la región en un contexto especial que está reclamando especialmente intervención exterior y más cuando está en una situación, bueno, porque también Estados Unidos está cambiando la mirada, en fin, cómo la cooperación española se reposiciona en ese margen? Y lo otro, quizás lo podemos dejar para la tarde, pero es el tema del posicionamiento en el marco del ámbito europeo, ¿no? Es decir, que creo que hay también el margen de innovación de la cooperación o de fortaleza de la cooperación española, especialmente potente o tiene mucho espacio dentro del ámbito europeo, donde se están abordando nuevas formas de hacer y donde yo creo que también hay mucho margen para incidir y para de alguna manera poner en valor todo lo que se ha hecho previamente, pero requiere sin duda una posición muy firme y muy clara de fortaleza interna dentro de la Unión Europea, de presencia, etcétera, que requiere acciones, que requiere hacerlo operativo. ¿Hasta qué puntos está en el debate? ¿En qué posición estamos en ese tema? Es decir, creo que aquí solo con la inercia no es suficiente, es decir, hay que hacer un poco más de esfuerzo. Entonces, lo podemos dejar también para la tarde, pero un poco por situar algunos temas que me parecen claves en este nuevo marco. ¿Por qué no arrancas? Pues sí. Muy bien. Sí, hay una pregunta más. ¿Te parece que le demos paso antes de las respuestas, por favor? Por lo que me respondía, entiendo perfectamente lo que me preguntaba, pero señalando lo que va a la pregunta anterior, de los lugares que hay para invertir todavía, por ejemplo, en Sudamérica, hay más lugares en que realmente el medio ambiente está sufriendo y va a necesitar inversión como para poder hacerlo más sostenible. Y quería saber en realidad si no hay un espacio todavía
en el ámbito verde, yo creo que por sí, creo que podemos estar todos de acuerdo que América Latina es el que más puede dar en este ámbito como para ser el profesor, probablemente ser el líder en este sentido, pero sí que el futuro parece estar ahí. Y todavía no hay espacio, digamos, para invertir en ese ámbito, y si hay un plan en ese sentido, ¿cuál sería? Bueno, si me permiten hacer un breve comentario sobre el punto que se ha planteado sobre la educación superior, antes de dar la palabra al director. Esta es una cuestión que nos preocupa especialmente desde la Fundación Carolina por digamos, nuestra especialización en ese ámbito, porque efectivamente un dato que le hemos escuchado muchas veces a Rebecca Greenspan y a otras personalidades preocupadas por este tema, es que antes de la pandemia 2 de cada 3 estudiantes universitarios en América Latina lo eran de primera generación, es decir, su padre, madre, no tenían estudios universitarios. Entonces, esto es un indicador extraordinariamente elocuente de lo que ha pasado en la última década y media. Un proceso de movilidad social ascendente, ¿no?, en el que a través de la educación superior, ¿no?, se ha tratado de mejorar las oportunidades de la siguiente generación por parte de las clases medias en ascenso. Y esto es una transformación societal muy importante. Lo que nos preocupa del COVID es que interrumpe esto. Es decir, interrumpe bruscamente la posibilidad de que muchos jóvenes terminen sus estudios universitarios y, por tanto, materialicen las expectativas que como estudiantes ellos tienen y que sus familias han depositado. Es decir, que se rompa de manera abrupta esa escalera, ¿no?, de movilidad social ascendente puede tener consecuencias sociales y políticas que van mucho más allá, además, del coste para esas familias y esas personas. Entonces, yo creo que esto requiere, en primer lugar, de respuestas nacionales. O sea, es algo que, obviamente, las propias políticas nacionales tienen que responder. Francamente, no creo que sea tanto el papel de la cooperación internacional, especialmente la cooperación bilateral, ¿no? Ahora, la cooperación internacional puede tener aquí un papel decisivo. Y me retrotraigo a lo que discutíamos ayer, a proporcionar, facilitar, ¿no?, a los países de América Latina u otros, ¿no?, el espacio fiscal suficiente para que, si pueden, quieren, si la sociedad lo demanda, si los gobiernos responden, hay muchos síes aquí, muchos condicionantes, puedan desplegar las políticas públicas. Vuelvo a poner sobre la mesa la propuesta que ayer discutíamos y a la que muy indirectamente ha hecho alusión el director, la propuesta de utilizar los derechos especiales de giro, ¿no?, que van a quedar en desuso de los países ricos para crear unos fondos de recuperación, ¿no? Pues aquí hemos creado unos fondos de recuperación en Europa, pues deberíamos crear unos fondos multilaterales de recuperación en diálogo con los países de la región, en este caso, que ampliaran su espacio fiscal y su capacidad de inversión, ¿no?, para hacer frente a la pandemia en este como en otros ámbitos y propiciar una recuperación sostenible, verde, de inclusión social. Aquí el papel de la cooperación internacional puede ser decisivo, pero es una cooperación distinta a la tradicional de proyectos de desarrollo norte-sur que venimos desplegando, que tiene que continuar, pero ya es otra forma de entender, como ayer pues se planteaba bajo el epígrafe de desarrollo en transición, ¿no? Muchas gracias de nuevo y gracias por esta segunda ronda. Empiezo con el tema de la educación donde se han creado los empleos. Mire, hay dos subsectores. Uno es muy sencillo, es simplemente la recuperación del empleo perdido que se amortizó durante los cierres de las infraestructuras educativas. Hay muchos países que no continuaron ni tenían la capacidad para encontrar una vía alternativa y simplemente los alumnos dejaron de ir a clase y los profesores dejaron de dar clases. Y en muchos casos a esos profesores se les dejó de pagar y profesoras les dejó de pagar. Eso se está recuperando, primera. Segunda, y su país es uno de ellos. Segunda, es todo el nuevo empleo asociado a la educación digital. Desde los volcadores de contenidos hasta los que están haciendo pedagogía de enseñanza digital, hasta los que están enseñando a los alumnos y alumnas cómo aprender online, hasta los que están simplemente traduciendo libros de texto a formatos digitales. Eso es una subindustria, una pequeña subindustria en el mundo de la educación que se está creando, está a caballo entre los tradicionales informáticos, los startups que manejan softwares y la gente que estaba en la producción de libros de texto y materiales escolares también más tradicionales y en papel.
esos tres se están juntando y de alguna manera están creando un nicho de mercado. Y se está produciendo, digamos, en los países con mayor capacidad dentro de la región, entre los cuales se cuenta el de usted. Marisa, me gusta la pregunta porque me permite abordar, las dos preguntas me gustan, pero una de ellas me permite abordar el tema de lo subregional y la integración regional. La cooperación española es favorable a la integración regional, no en América Latina, en todas partes. Es decir, apoyamos a la CEDEAO, a la Comunidad de Estados del África Occidental, apoyamos a la Unión Africana, apoyamos a CELAC, apoyamos a la SEGIB, apoyamos naturalmente también al SICA, y a veces tenemos que parar y pensar, frenar un poco, porque ¿por qué somos favorables a la integración regional? Porque nos ha ido muy bien a nosotros como país. La integración regional de España en el bloque europeo ha sido todo un éxito. Un éxito económico, un éxito político, un éxito desde el punto de vista de modernización de nuestras estructuras. En todos los sentidos nos ha ido bien. Y por eso pensamos que lo que nos ha ido bien a nosotros, aquello de que la unión hace la fuerza, sí, es verdad, cedes un poco de soberanía en favor a instituciones supraestatales, instituciones de puesta en común, pero por otro lado ganas en fuerza. Y la manera en la que analizamos las relaciones internacionales del mundo es que frente a los gigantes norteamericanos y los chinos y los rusos, o estamos unidos como europeos o no vamos a pintar nada ni influir en ningún proceso como un país, por más que seas el número 13 o el número 14, pues no vas a influir mucho. Influirá a lo mejor Alemania por sí sola, pero desde luego influye incluso mucho más Alemania, asociada a un mercado de 350 millones de personas, un mercado más potente del mundo, si es capaz, por ejemplo, el primer actor de la cooperación mundial es la Unión Europea, o sea, son los europeos. Entonces, de ahí nuestro cariño y nuestro afecto por los mecanismos de integración, las estructuras de integración, y en particular en América Latina, donde además se da muchísimo menos obstáculo a la integración, en teoría, porque los países son muy similares en muchas cosas, porque se habla el mismo idioma, hay una comunidad lingüística absolutamente fundamental, hay una comunidad cultural muy clara, en fin, se dan condiciones. Y digo que tenemos que parar y pensar un poco, porque a veces en ese entusiasmo nos convertimos en más favorables de las instituciones de integración regional de lo que lo son los propios de la región. Yo me he encontrado en discusiones en las que la voz más enardecida en favor de la integración centroamericana no era ninguno de los centroamericanos alrededor de la mesa, sino éramos los únicos que no somos centroamericanos. Y nosotros venga a hablar que el SICA es estupendo y que es muy importante que no haya fronteras y que se supere y que haya unión aduanera y que haya unión monetaria y que haya... Y la impresión alrededor de la mesa, al menos la impresión que yo saqué, es que ese entusiasmo era muchísimo menor en varios de los países de la región, porque las integraciones son muy complicadas y el nacionalismo está muy en boga. Y como está, pues todo lo que sea unirse a otros y ceder a una entidad supranacional algunas responsabilidades, pues de alguna manera cuesta colocarlo como argumento. Así que integración sí, yo diría apoyo total, pero al ritmo y con la intensidad y con la velocidad que quieran los propios integrandos, porque si no, de alguna manera, seríamos más papistas que el Papa. Yo creo que desde el punto de vista de nuestra posición en la Unión Europea como actores de cooperación, Marisa, claramente somos uno de los líderes con responsabilidades globales, voy a decir, responsabilidades globales en Europa de dirigir la cooperación europea en alguna dirección. En lo temático, porque al final, si nos fijamos en cuál es el índice o el programa Europa Global y sus prioridades, se parecen como dos gotas de agua a las prioridades de España. Es decir, Green Deal, transformación digital, inclusión social, desarrollo humano y gobernabilidad, pues uno parecería que estuviera hablando de política doméstica española. Y el plan de resiliencia español se parece mucho también en sus pilares a lo que preconizamos como programa de cooperación de la Unión Europea. Segundo, o sea, empiezo por lo sustantivo porque me parece que es el fundamento. Segundo, porque geoestratégicamente somos el líder indiscutido en una región en la que otros ni pinchan ni cortan, que es precisamente América Latina y el Caribe. Tercero,
Eso creo que no es debatido. Es más debatido, pero creo que se llevan una sorpresa los europeos cuando se dan cuenta del liderazgo que tenemos en la ribera sur del Mediterráneo. En Túnez, en Argelia, en Marruecos, a pesar de la situación que estamos enfrentando, en Mauritania. Lo mismo ocurre, no somos primeros, pero claramente siempre estamos en la película, en todos los países del Sahel. No hay país, excepto Francia, que tenga tanta relación con Senegal como España. Y así en varios, en Malí, en Burkina, en Chad, en Mauritania que he citado antes. Tenemos una presencia bastante considerable en teatros de operación, en países en los que a la Unión Europea le importa mucho estar presente. Y quien está presente es uno de los pocos que están presentes, no es la República Checa ni Polonia, es España. Y después, en tercer lugar, mi tercer argumento respecto de este tema es que, además, por eso decía que nosotros tenemos una perspectiva global, una política global, es que hay otros en la Unión Europea que solo tienen una vecindad, solo una. Que al único grupo de países que miran es a los vecinos, normalmente a los vecinos del este. Mientras que nosotros tenemos 4 vecindades diferentes. Tenemos una vecindad africana, tenemos una vecindad árabe, tenemos una vecindad latinoamericana y naturalmente también tenemos una vecindad oriental, porque nosotros tenemos relación con Turquía probablemente más que muchísimos de los países europeos y así sucesivamente. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que somos uno de los pocos actores globales europeos. Diga que con Francia y Alemania claramente en una posición de liderazgo. Ya digo, ¿eso se compagina con nuestras prioridades? Yo creo que bastante y creo que nos posiciona bien, también nos permite dirigir un poco. Yo estoy observando el número de embajadores de la Unión Europea, jefes de misión de la Comisión en los países españoles, muchos diplomáticos españoles, también gente del mundo político, del mundo de la universidad, ha crecido de manera bastante significativa. Claro está, pues porque Borrell es el vicepresidente y alto representante de política exterior. Eso tiene un impacto. Pero no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina. Creo que francamente la cosa estaba ya yendo en esa dirección, le hacía falta ese empujón. Yo diría, es más, el hecho de que Josep Borrell sea el alto representante es también reflejo de un cierto liderazgo español en las instituciones europeas. Último punto. Yo creo absolutamente que el ámbito del tema que planteaba Bruno, que el ámbito del Green Deal, el ámbito verde, el ámbito de la transición ecológica, es el gran ámbito, junto con la inclusión social y digamos, las instituciones de gobernanza o la consolidación democrática, es el gran tema en América Latina, porque se trate del hidrógeno verde, se trate de la preservación de grandísimas áreas que son un pulmón mundial, se trate de la utilización razonable de los recursos naturales, se trate de la gestión del agua, se trate de la biodiversidad o de la canasta energética y de las renovables, todo ello es fundamental para las economías latinoamericanas, es muy importante para la cooperación y diría más, reintroduzco un poco el tema de la cooperación académica o intelectual y empresarial. Es que son sectores en los que hay excelencia en la investigación en España, también en América Latina, y muy buena capacidad puntera desde el punto de vista de la empresa. Entonces, me parece que ese es un campo absolutamente abierto a la colaboración, a la cooperación, a la inversión, y lo vamos a ver en el futuro, lo estamos viendo ya. Es uno de los temas en los que la cooperación más está cambiando, porque su centro de gravedad, un poco de lo tradicional, servicios sociales esenciales, desarrollo económico, se le está añadiendo la parte casi más política, la parte de gobernabilidad y la parte verde. Y esos son las grandes transformaciones, creo yo, de las prioridades del mundo de la cooperación. Un apunte rapidísimo, ¿no? Ayer, concretamente, el ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Culfas, ha lanzado la política de transformación productiva verde, ¿no? de su país, y es muy interesante observar, bueno, menciona de hecho como prioridades algunas de las que el director acaba de citar, el hidrógeno verde, ¿no? Las energías renovables, la movilidad eléctrica, ¿no? La electromovilidad.
Y lo que también pues, plantea justamente nuevas áreas de cooperación, ¿no?, entre la Unión Europea, España y estos países en los que, y quizás la última reflexión, en los que tenemos además que trabajar juntos. No es que nosotros les demos a ellos cosas, o sea, no es la visión norte-sur tradicional, sino que juntos, como plantea además la Agenda 2030, con su planteamiento de universalidad, ¿no?, el desarrollo es un problema hoy colectivo, es un problema de todos. No es un problema de los pobres que tienen que ser como nosotros, como se vio en otras épocas, sino que es algo en lo que tenemos que avanzar juntos, por supuesto, con distintas capacidades y distintas responsabilidades, ¿no? Pero es una tarea colectiva, ¿no?, de ámbito casi diría planetario en alguno de estos temas. Muchísimas gracias. Director Magdi, pues ha sido un verdadero placer, ¿no?